El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Diputados recomiendan aprobar crédito para tren rápido de pasajeros. Acogen informe para modificar ley de empleo público. Aprueban presupuesto extraordinario para Habdeba. Empresario denuncia presiones de competidores. Vamos al detalle de las informaciones. La Comisión de Jurídicos acogió un texto sustitutivo del proyecto 22.369, que modifica las tarifas del impuesto sobre las remesas al exterior, de renta y de las ganancias de capital, iniciativa que forma parte de los proyectos vinculados al préstamo del Fondo Monetario Internacional. El nuevo texto establece que por el transporte y las comunicaciones se pagará un 13.5%. Las pensiones, jubilaciones y salarios, un 15%. Por los honorarios, las comisiones y las dietas, un 30%. Por radionovelas y telenovelas, un 55%. Las utilidades, los dividendos, pagarán un 20% o un 10% según corresponda. Por intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como por los arrendamientos de bienes de capital pagados o acreditados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica a entidades o personas físicas del exterior, pagarán una tarifa del 20%. Los intereses, las comisiones y otros gastos financieros que paguen o acrediten personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica a los bancos extranjeros que forman parte de un grupo o conglomerado financiero costarricense regulados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero pagarán una tarifa del 20%. Por intereses, comisiones y otros gastos financieros que paguen o acrediten las entidades sujetas a vigilancia e inspección de la SUGEF a entidades del extranjero que estén sujetas a la vigilancia e inspección en sus correspondientes jurisdicciones, pagarán una tarifa del 10.5% del monto pagado o acreditado. Se exoneran del pago del impuesto los intereses y las comisiones y otros gastos financieros que procedan de créditos otorgados por bancos multilaterales de desarrollo y organismos multilaterales o bilaterales de desarrollo, así como las organizaciones sin fines de lucro que estén exoneradas. Y se mantiene el interés de gravar el salario escolar con renta. Rocío Aguilar Montoya, ex ministra de Hacienda, defendió ante los diputados de la Comisión Especial que analiza los casos de CONAVI las acciones desarrolladas durante su periodo en el cargo, lo que catalogó como una crisis financiera más severa del país. Ese periodo 2018, que en parte provoca estos descalabros, por así decirlo, en recursos que quizás en otros momentos hubieran sido girados de manera oportuna. Aguilar Montoya señaló que no tuvo relación en estos temas con el ex asesor presidencial Camilo Saldarriaga. La legisladora Xiomara Rodríguez preguntó sobre las acciones del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, para reintegrar los recursos a CONAVI. Pues don Rodolfo en algún momento se le acercó a usted directamente diciéndole que necesitaba pedirle o necesitaba recursos para CONAVI. Vamos a ver, don Rodolfo lo que me solicitó fue que buscáramos la manera de reintegrarle lo que no se le había girado y que le correspondía al MOP, que era el impuesto de los vehículos. Por su parte, el diputado Enrique Sánchez preguntó sobre las decisiones tomadas ante las delicadas finanzas públicas. Me gustaría tener esa claridad de que esos 70.000 millones que se mencionan en ese momento, pues tienen su razón de ser en esta situación delicada de las finanzas públicas que tuvimos en el 2018. Entonces yo lo que sí le puedo fehacientemente confirmar es que esos fondos no llegaron a las arcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sino que se los dejó el Ministerio de Hacienda, evidentemente ante una situación de necesidad del mismo ministerio. El presidente del Foro Legislativo, Pablo Heriberto Barca, le pidió a la ex jerarca de Hacienda sus propuestas para mejorar los controles. ¿Usted considera que hay algunas modificaciones con su experiencia que se puedan realizar y que pueda sugerir en este momento? Yo arrancaría diciendo que quizás no hay nada más importante que el equilibrio de las finanzas, porque si algo quizás fue un disparador de estas cosas fue la falta de esos recursos. Y entonces, si hubiéramos tenido unas finanzas equilibradas, en primer lugar no sucede esa demora en las
en los giros. En la próxima sesión del jueves 11 de noviembre se estará recibiendo a Eladio Araya Mena, dueño del Grupo Orosi. El plenario legislativo acogió el informe de mayoría de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad con las modificaciones recomendadas por la Sala Constitucional al proyecto de Ley Marco de Empleo Público. Para garantizar la viabilidad del proyecto se modificó el texto para excluir la rectoría de Mideplan, las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, para que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a los entes públicos con autonomía de gobierno organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución. La diputada Ana Lucía Delgado defendió el informe que recomienda cumplir con las observaciones de la Sala Cuarta. Y estas modificaciones se ven reflejadas únicamente en los artículos abordados en el análisis realizado por la Sala. Se asume la necesidad de aclarar por medio de una salvaguarda que sugiere el mismo voto que las competencias de dirección y reglamentación creadas en esta ley marco en un órgano del Poder Ejecutivo, como subraya la misma Sala Constitucional, vació el contenido del principio de separación de poderes, así como el de autonomía referidas a las municipalidades, Caja Costarricense del Seguro Social y universidades públicas, al crear una rectoría del Sistema General de Empleo Público en manos de Mideplan. Una rectoría incluso por encima, y por eso se vacían estos principios, de los restantes poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, las universidades estatales, la Caja y las municipalidades. El expediente 21.336 pretende ordenar el proceso de contratación de personal y los salarios de los funcionarios para todo el aparato estatal, a fin de que no hayan diferencias salariales por el mismo trabajo. En su explicación del informe de minoría, el diputado socialcristiano Pedro Muñoz señaló que se opone al trámite que se le ha dado al expediente y anunció que presentará una nueva consulta. Venirlo a votar como tirar una moneda al aire, sí o no, al tener efectos indirectos, necesariamente debió haberse utilizado un procedimiento menos expedito, donde hubiéramos tenido la posibilidad de debatir lo que aquí se está discutiendo. Porque hay cosas que están en el dictamen afirmativo de mayoría que nunca se han discutido, que nunca fueron parte de mociones, que nunca hubo un contradictorio, que nunca hubo un debate, que nunca fueron consultadas a la Sala Constitucional también. El texto de ley pasará ahora a consulta a varias instituciones, dentro de ellas las descentralizadas, a la Corte Suprema de Justicia, las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social, las municipalidades, el Poder Legislativo, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Contraloría, entre otros, y volverá luego para recibir el primer debate. Pese a los cuestionamientos iniciales, la Comisión Especial de Infraestructura acogió el informe de subcomisión que recomienda avanzar con el crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de tren rápido de pasajeros. Esta línea por $550 millones a un plazo de 25 años servirá como el aporte de capital inicial del Estado del proyecto. El organismo ejecutor será el INCOFER y será desarrollado mediante los procedimientos de concesión de obra pública con prestación de servicio público. De este monto, unos $250 millones corresponden a una ayuda del Fondo Verde del Clima, quien otorga a Costa Rica el préstamo a 40 años, con 10 años de gracia y una tasa del 0%. La diputada Paola Valladares señaló la importancia de avanzar con este proyecto para el país. Garantizar de que bajemos esa factura petrolera que nos tiene hasta el cuello. Pero esto solo si de verdad nos apuntamos todos en la ruta correcta, generando un proyecto de infraestructura adecuado que atienda las necesidades mínimas necesarias
de los y las costarricenses. Y cuando hablo de las necesidades mínimas necesarias, es que no estemos con un proyecto sobrediseñado. Similar es la posición del legislador oficialista Luis Ramón Carranza, quien resaltó que este empréstito busca mejorar la calidad de vida de la población. 7 de cada 10 personas requieren hoy un sistema de movilidad diferente, porque es calidad de vida, es tiempo con la familia de todas esas personas lo que estamos generando. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo la movilidad se ve únicamente, o el Estado tiene que aportar. Esta comisión ahora recibirá a los representantes del Colegio de Ingenieros y Arquitectos para conocer sus observaciones del proyecto presentado y promovido por el Poder Ejecutivo dentro de la ruta de descarbonización. El plenario legislativo aprobó el 8º presupuesto extraordinario del gobierno que traslada 6.000 millones de colones a la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA. De este monto, 4.000 millones serán para remuneraciones y contribuciones sociales y para la operación de la institución, y los restantes 2.000 millones se destinarán al pago de cesantías, preavisos, vacaciones, aguinaldos y bonos de transformación para el proceso de modernización. La diputada independiente Shirley Díaz señaló la importancia de aprobar estos recursos. Yo estoy a favor del presupuesto, tenemos que hacerle frente a la crisis financiera que el país tiene y creo que la provincia de Limón es una provincia sumamente golpeada y por supuesto necesita el apoyo en este momento, porque si no las consecuencias sociales y las consecuencias económicas van a repercutir no solo en la provincia sino a nivel nacional. La legisladora liberacionista Yorleni León también mostró su apoyo al presupuesto extraordinario. Me parece que es la ruta más eficiente. Lo cierto es que hoy dejar a la institución sin esos recursos significa tener una cantidad de funcionarios públicos ahí haciendo nada, como está sucediendo hoy en este momento. Y en ese haciendo nada, no porque no quieran hacerlo, sino porque sencillamente no hay labores para que puedan desempeñarse. Pero además en ese haciendo nada, generando una carga para la institución que mes a mes y quincena a quincena se vuelve insostenible, porque los salarios hay que pagarlos, exista o no exista ingresos. Las cargas sociales que hoy tiene la institución se tienen que pagar, existan o no existan ingresos. Lo mejor en esta ruta, que no es la más favorable, es facilitarle los recursos a la institución para que concluya ese proceso de transformación, de reestructuración que empezó hace más de año y medio. Por su parte, la legisladora socialcristiana María Inés Solís dio su voto negativo al cuestionar el manejo de los recursos públicos por parte del gobierno. Una entidad ineficiente e insostenible que nos lleva a tener que aprobar nuevos fondos para cubrir la operación normal de la institución, así como su reestructuración. Para entonces, finales del gobierno anterior e inicio de este, JAPDEVA gastaba mensualmente en promedio 3.400 millones de colones, mientras que solo estaba generando ingresos por 795 millones de colones. Esto se traduce en un hueco financiero de 2.600 millones de colones. Esa institución había que reestructurarla o cerrarla de una vez por todas. Los integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios recibieron una serie de observaciones por parte de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo al expediente 22.393, Ley de Impuestos sobre Renta Global Dual. Alberto Baraix sostuvo que las deudas de los países se mantienen altas, aunque se presentan signos de recuperación. En cuanto a Costa Rica, manifiesta que está a la mitad de la tabla, pero recauda pocos impuestos y gasta mucho en seguridad social. Asegura que en el país el impuesto a la renta está muy por debajo de varios países de América Latina y tiene serios problemas de evasión. Igual agregó que de los países de la OCDE, Costa Rica es el único que no tiene renta mundial. Destacó que se puede llegar a esta situación haciendo un esfuerzo para unificar las rentas de trabajo. Por su parte, Fernando Vallejos señaló
que la propuesta es mucho más progresiva y global, pues se aumenta el pago del impuesto sobre el quintil de mayores ingresos. Los últimos 3 deciles, que por cierto son siempre, es decir, el último 30% más rico de la población, para decirlo de una manera más sencilla para los que nos escuchen y quizás sean menos conocedores de la materia técnica, es precisamente hacia donde se grava o donde se grava a los contribuyentes en América Latina. En países de mayores niveles de renta per cápita se baja más y se puede gravar a clases más medias, si se quiere decir así. Por ejemplo, el decil número 7 y número 6, incluso número 5, ¿de acuerdo? Pero en América Latina es muy infrecuente o casi imposible, por el nivel de rentas que tienen, que se graven los deciles 7 de 7 para abajo. 8 de por sí ya están en los umbrales, en la frontera, y son 9 y 10 realmente los que soportan el impuesto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, y sin analizar si es un tipo de renta u otra, el impuesto es progresivo en su globalidad. En segundo lugar, el hecho de que se trate de asimilar 2 tipos de rentas que provienen del trabajo. La exoneración de los intereses bancarios es preocupante para los consultores, pues sostienen que debería ponerse un tope o gravarse a partir de un umbral, como sucede en otros países. Asimismo, también proponen incluir dentro del gravamen el aguinaldo. Uno de los justificantes para impulsar la medida es que el diseño de un sistema tributario dual facilita el cumplimiento de obligaciones, permite una administración más eficiente, disminuye la posibilidad de arbitrajes por parte de los contribuyentes, los cuales verán menos atractivo tratar de disfrazar sus fuentes de ingreso en busca de un tratamiento más favorable. La propuesta pretende que rentas de personas físicas con actividad lucrativa se integren otorgándoles un mismo tratamiento de tipo global, sumando los ingresos, aplicando las deducciones y llegando a una base imponible a la que se le aplicaría una tarifa progresiva. Eladio Eliezer Araya Mena, presidente del Grupo Orosi, denunció ante los diputados de la Comisión Especial que analiza posibles casos de corrupción en CONAVI haber recibido presiones de las empresas competidoras para no participar de las licitaciones para la conservación vial en la zona de Cartago. Dentro de sus observaciones, Araya Mena dejó claro su malestar ante varios entes a los cuales recurrió para poner denuncias por irregularidades que se venían dando desde el 2017. Y el CEFIA me falló, porque el CEFIA no hizo absolutamente nada con la denuncia que aquí tengo presentada. 2017 y en el 2019 no la habían atendido. Contra Meco y contra Hernán Solís y sus profesionales por no haber inscrito las bitácoras y los contratos de la licitación 17 y 18. Entonces, a mí me falló el Estado de Derecho de este país. A Grupo Orosi lo abandonó la Contraloría, lo abandonó el CONAVI, lo abandonó el CEFIA y lo abandonó el Consejo de Administración del CONAVI. El empresario calificó de sistema perverso lo realizado por CONAVI en los últimos 20 años de funcionamiento, que buscaban perjudicar a los competidores de las empresas que hoy se ven involucradas en este caso por hacer las licitaciones a medida de sus competidores. Dentro de su interrogatorio, la diputada Franji Nicolás consultó sobre el conocimiento que tendría el ministro de estos actos de corrupción. ¿Usted podría creer que un jerarca como el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, sabiendo que esto es vox populis, como dice usted, podía no darse cuenta de que todo esto estaba pasando? Habría que ser demasiado ingenuo, porque don Rodolfo está en su tercera aparición en el MOP. Él ha estado por lo menos en 2 periodos anteriores y a don Rodolfo le consta que desde las 2 anteriores ya había corrupción y tráfico de influencias en el MOP. Esta comisión entra en su etapa final de audiencias con las comparecencias de los ministros de Hacienda Elian Villegas y de Obras Públicas Rodolfo Méndez Mata.
José Leonardo Sánchez, director del Programa de Equidad del Ministerio de Educación Pública, dejó claro en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que encontraron diferencias de precios de los productos que compraron las juntas educativas, según el estudio comparativo de operadores privados y el CNP que realizaron con datos entre el 2020 y 2021. En los huevos encontraron una diferencia de precio más alto del 9.3%, en los frijoles un 6.8%. En cuanto al atún, la diferencia fue de un 15.2%, la más alta e inclusive, afirmó Sánchez, con productos de menor calidad. En la leche un 1.9%, en el pollo un 5.9% más alto y el cerdo en un 2.2%. El análisis que hicimos con los productos que logramos evaluar da muestra de que esa diferencia de precios representa cerca de 6.000 millones en costos. Es decir, si nosotros nos vamos al precio más bajo que ofrecen proveedores privados, nos estaríamos ahorrando cerca de 6.000 millones de colones. Y eso representa cerca de 570.000 paquetes de alimentos, casi una entrega completa. El diputado liberacionista Luis Fernando Chacón se mostró preocupado con las conclusiones del estudio del MEP. El modelo, como bien lo mencionó doña Yuleni, es un modelo no claro, no seguro, es un modelo que no garantiza que el objeto final del programa se esté cumpliendo, no es económicamente más barato, es como burro amarrado contra tigre suelto. Al final hay que pagar los precios que el CNP ponga, con los niveles de intermediación que ellos mismos reconocen que andan entre un 6 y un 12%, y que la Contraloría señala que no pudo el CNP demostrar cómo llegaban a esos costos operativos, pero la intermediación se da entre un 6 y un 12%. Y me parece que queda claro, como tercer punto, que precisamente como el modelo es tan complicado, no tan claro, ya la economía de escala ya no se puede aplicar, ¿verdad? Entonces hay centros educativos que pagan más allá de lo que deberían de pagar por productos, generando posiblemente un déficit de entrega o bien, en el peor de los casos, inclusive recibiendo productos de menor calidad. Con el arroz y la carne de res, la diferencia no fue significativa, según señalaron. En cuanto a los productos perecederos, no se pudo sacar estadística porque hubo un error de margen. También estuvo en el grupo legislativo Steven González, viceministro de Educación Pública, quien aseguró que están acogiendo todas las recomendaciones de la Contraloría General para que las compras se centralicen en el Ministerio de Educación Pública bajo el SICOP y mejorar el sistema para que se eviten las distorsiones de precios y así continuar ayudando a los pequeños productores. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir.